¿Qué tal, amigo? Yo soy Maximilian y es la noche del miedo, vida paranormal. Esta ocasión va a ser una experiencia, una historia que me mandó hace como 6 años, 7, sobre Miriam de Michoacán. Ella me dice que hubo un tiempo que rumbo por su casa o fuera de su casa se ponían a jugar o a comer niños en la calle, que eran como 5 o 6 niños, entre niños y niñas como de 6, 7, 10 años tenía la más grande, pero que ella siempre veía por la ventana cosas muy raras. Y una mujer pues bastante arreglada, se ve que de dinero, y se paraba en un carro azul, que se bajaba y les daba comidas y cualquier cosa, juguetes, pero que siempre se llevaba a un niño cada día. A lo que en una ocasión una niña como de 5 o 6 años tocó la puerta de Miriam y dice: hola señora, buenas tardes, disculpe, ¿podría ayudarnos? ¿Se ayudarnos con qué, hija? Dice: es que ya va a llegar la señora esa y a mí me da mucho miedo. Dice: ah, la señora que regala comida y juguetes. Sí, pero a mí me da mucho miedo, ya que sus manos son muy como huesudas, muy largas, y su nariz es muy como muy picuda, sus ojos se mueven muy raros y huele muy feo. Digo: pero ¿cómo? Si se ve que es una señora muy bien vestida, que tiene dinero. Dice: sí, no regala cosas, pero siempre se lleva a mis amigos. Dice: ya se ha llevado a 3 y ya no han vuelto, ya pasó como un mes o 2 meses y no hemos sabido nada de ellos. Y dice Miriam que la niña pues empezó como que a llorar, como que tenía mucho miedo, se le veía en su rostro, que le dijo al último: por favor ayúdenos, escóndame en su casa. Si ahí viene, ahí viene. Y en efecto, ahí venía un carro azul, que venía la señora pues digamos que a llevarse a más niños. Y Miriam lo que hizo pues reaccionó y metió a la niña a la casa y cerró con seguro. Pero por la ventana Miriam y la niña estaban viendo que afuera estaba de su casa, pues estaban como 2, 3 niños todavía, 2 niñas y un niño, y quise que se llevó al niño más grande, pero que el niño como que no quería, como que se resistía y se fue con ella. Y le decía a la niña: mire, mire, mire señora, cómo lo jala, mire, 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 vea sus manos, cómo las tiene. Y en efecto, dice: miren que las manos las tenía muy largas, los dedos igual muy huesudos, y que le alcanzó a ver la nariz, que era una nariz muy puntiaguda, y que su cuerpo pues, era demasiado extraño, muy delgado, pero bastante alta, pero que realmente se metía ahí oh, sí, a su carro, un carro azul, y se había llevado a ese niño. A lo que Miriam le dice a la niña: oye hija, ¿no tienes familiar? Dice: no, dice, somos niños de la calle, a veces trabajamos en las esquinas o en los cruceros, y pues para ganarnos un taco todos los días. Dice Miriam que ese día pues la niña se quedó con ella en la casa, pero el otro día la niña se fue como escondidas. Dice que se asomó, eran como las 3, 4 de la tarde, porque a esa hora los niños llegaban ahí y se quedaban ahí jugando o comiendo. Dice que nada más había un niño como de 10 años. Miriam salió de su casa y fue a ver al niño. Oye, mi hijo, mira que una niña así, así. Dice: ah, sí, señora, fíjese que en la mañana vino la señora del carro azul y se llevó a mis 2 compañeras y a la niña esa, y a mí me dejó porque dice que yo ya no le sirvo, que ya soy bastante grande y que mi olor es muy fuerte. Yo me quedé extrañado, así como que mi olor muy fuerte. Bueno, dice: no me he bañado, pero no sé, como que me dio mucho miedo, muchos escalofríos. A lo que Miriam se quedó pensando que qué había pasado con estos niños, precisamente, que realmente, pues si habían desaparecido o esta mujer se los había llevado de algún modo. Desgraciadamente pasaron los meses, como dice Miriam, como 3 o 4 meses, y que solamente encontraron cerca de su casa en un lote baldío, pues la ropa de estos niños desaparecidos, y que realmente pues ya no supieron más de estos niños, que realmente no se supo qué más. Investigaron a la mujer y eso, pero jamás encontraron rastro alguno. Muchos vecinos o incluso los niños decían que era una bruja, que realmente pues esta mujer había pues desvivido a los niños, que de algún modo estaba recolectándolos todos los días por cosas que hacía esa bruja, que realmente pues nadie podía comprender el por qué se llevaba a los niños o a dónde se los llevaban. En ese lote baldío aparecieron como 6, 7, 8 prendas entre niños grandes, vestidos de niñas y pues sus zapatos, pero ningún rastro de o cuerpos de los niños, jamás apareció nada. A lo que el niño que sobrevivió a esto pues le dijo a Miriam que él estaba seguro de que era un monstruo que se había llevado a sus compañeros, ya que cuando él iba por los niños hablaba como en otro idioma, que no hablaba como nosotros español, que hablaba y decía cosas en otro idioma,
y que sus manos huesudas y que su nariz puntiaguda era algo raro, que su cuerpo no parecía humano, era muy flaco, pero que siempre se subía a ese carro azul. Pues por más que investigaron, lo que me dice Miriam, que nunca dieron con el carro ni con esta mujer, que hasta la fecha dice Miriam que fue un caso pues bastante aterrador, bastante extraño, que los lugareños de por ahí, los vecinos dicen que se había dado caso de niños que habían desaparecido desde siempre, pero también se había dado caso que se había visto pues bolas de fuego por las noches, por las madrugadas, y que se decía de nahuales y de brujas, pero en sí es cierto, pues nunca se supo qué fue lo que le pasó a los niños. Desaparecieron. Nunca se supo qué fue de ellos o de sus cuerpos. Y muchos dicen que tal vez la bruja, pues de algún modo los desvivió, los desapareció. Pero dice Miriam que fue algo que quedó impactada, ya que pues ella nunca había vivido pues experiencias paranormales o sobrenaturales sobre esto, pero que realmente ya había escuchado sobre casos sobre eso, que realmente pues ahora sí no había caso pues resuelto, que de algún modo esos niños desaparecieron de manera muy extraña, y que hasta la fecha pues Miriam dice que siempre tiene como esa sensación de asomarse por su ventana y ver si hay algún niño, porque dice que si lo abría pues lo ayudaba en el momento, pero dice que ya tienen como 2 3 años que ya no se aprecia ningún niño por ahí, por cerca de su casa, y que realmente eso fue algo que pues que jamás va a olvidar. Ellos son amigos, experiencia que les han pasado a esas personas que realmente pues no lo creen sobre lo paranormal o sobrenatural. Este espacio es para todos ustedes, para que realmente puedan redactar esas historias de terror que les han pasado y que pocas personas son las que creen en estas historias. Este espacio es para todos ustedes, ya lo saben, yo soy Maximilian y esto es La Noche del Miedo, vida paranormal, porque todos llevamos una vida sobrenatural.